porque perecerán o perecederos. Y estamos hablando de aquellos que sin Cristo tendrán una eternidad de la cual nadie envidia esa eternidad. El contenido de esta serie es hacer un llamado a la conciencia de cada creyente en nuestra congregación para intencionalmente proclamar el Evangelio. ¿Sí? Es un llamado a nuestro corazón, es un llamado a nuestra mente, es un llamado a nuestro ser, a quienes somos, para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Por eso es de que tenemos esta serie de 12 sermones. Esto implica, y como ya lo hemos hecho, que debemos conocer cuál es la voluntad de Dios con la humanidad. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que en realidad la voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Se recuerdan eso? Vimos en 2 de Pedro que la voluntad de Dios es de que todos sean salvos y por lo tanto, en su infinita sabiduría, ha revelado en las Escrituras la realidad de los tiempos venideros. Los tiempos venideros no son un misterio para nosotros. Los conocemos. Lo dejó plasmado en su palabra. Y como bien dije, aún los profetas de hoy en día saben declarar que va a haber un día donde los cielos se cerrarán, donde las estrellas chocarán contra sí mismas, donde el océano se ahogará en sus olas. Nosotros nos demos cuenta de esa realidad, no porque vimos una película, sino porque la palabra de Dios nos dice que así será. Por tanto, los pasajes de 2 de Pedro y de Joel que estuvimos la semana pasada, nos han dejado una desgarradora imagen de lo que espera a una humanidad sin Cristo. Me gusta esa palabra, desgarradora imagen. ¿Sí? Esa imagen debería de llegar hasta el profundo de nuestro corazón, hasta lo más íntimo de tu ser y desgarrar por dentro en el dolor por la humanidad, por aquellos que han de morir sin Cristo y que no conocerán lo que es ser salvo, porque esos días van a ser muy malos. Mi deseo es que mientras han transcurrido los días previos, usted haya también comenzado a hacer conciencia de la emergencia y la importancia de proclamar las buenas nuevas a esta humanidad, diga conmigo, que perece. Ese es mi cometido, de que cada uno de ustedes se haya dado cuenta de la importancia, de lo urgente que es predicar el Evangelio. Oiga, pero quizás no ir y gritar o ir por todo el mundo, sino ¿qué tal si empezamos aquí? ¿Qué tal si empezamos aquí y nosotros comenzamos a vivir como que esto es la realidad? Empezamos a vivir como que esto de verdad es la palabra de Dios. Porque si vivimos como que es la palabra de Dios, como que es verdad, entonces nos daremos cuenta que la forma en que vivimos tiene mucho que ver. How we live matters. Cómo vivimos tiene mucho que ver. Cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos damos a conocer, tiene mucho que ver. Mi corazón es también que mientras han transcurrido estos días, usted y yo continúe tomando esa conciencia de que usted tiene mucho que ver en la obra que el Espíritu Santo ya está haciendo alrededor de usted, con los suyos y con los míos. De hecho, todos estamos en la misma misión. Todos somos llamados a hacer la labor
compartiendo las buenas nuevas de salvación. Como les dije la semana pasada, ese no es solo mi trabajo. Y dirán algunos, bueno, pues para eso le pagamos. Sí, pero me paga para yo enseñarle a usted cómo vivir en la palabra. Entonces, estamos en la misma misión. Si les es posible, por favor, pónganse de pie y acompáñenme en la lectura de hoy. Estaremos en Mateo 28, del 16 al 20. Leo uno yo y luego leo uno ustedes. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y acercándose, Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A ver, todos juntos. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Mientras contemplamos tu voluntad, mientras contemplamos tu verdad, el hecho de que tus promesas tarde o temprano se cumplen, ayúdanos a vivir en el gozo de nuestra salvación, tanto como en la verdad de que si bien somos salvos, nuestra labor es identificar en quienes tu Espíritu Santo ya está trabajando para anunciar la grandeza de tu amor. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Si bien para muchos este pasaje es muy conocido, ¿cuántos conocen la Gran Comisión? Mateo 28, todos conocen la Gran Comisión. Si bien para muchos este pasaje es muy conocido, quizás hay quienes no lo conocen. Por lo tanto, creo prudente hablar un poquito, nada más tantito, sobre el contexto y preguntas básicas que hay en este pasaje. En el último capítulo del Evangelio de San Mateo, nos relata un hecho sin precedentes. ¿Se recuerdan lo que nos relata Mateo 28? Nos da el relato de cómo precisamente el domingo por la mañana, el domingo que conocemos como resurrección, ese domingo que siguió el día viernes, en que Jesús fue crucificado, esa mañana, según Mateo, oiga, un par de valientes mujeres fueron hacia la tumba donde Jesús había sido llevado. Ve que las mujeres son valientes. Esa tumba, de hecho, era una cueva en la cual habían puesto por decreto romano una gran piedra que era a su vez custodiada por soldados romanos. ¿Ya van agarrando la fotografía? ¿Sí? La tumba, la gran piedra custodiada por soldados romanos. Esa tumba, de hecho, era la tumba, la cueva en la cual habían puesto ese decreto romano. Era la cueva de un hombre muy rico, de donde lo iban a poner a él, pero la escritura dice que el Mesías iba a ser enterrado en un lugar prestado. Oiga, no sé usted, pero debería de quedarnos muy clara la valentía de estas mujeres. Oiga, ellas iban en medio de la tensión de lo que se estaba viviendo. Acaban de matar a su maestro. Los hombres, están escondidos. Pero ellas, las mujeres, salen porque tienen una misión de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Oiga, literalmente, ellas están arriesgando su vida. Iban en medio de todo esto. Según otro de los evangelios,
Marcos nos dice que iban a ungir, llevaban todo, habían comprado con su propio dinero todas las especies necesarias para ungir el cuerpo de Jesús. Pero se encontraron con la sorpresa de que la piedra había sido removida. Oiga, la enorme piedra, aquella que estaba sellada por el Imperio Romano, había sido removida. En realidad, en sí, el que haya sido removida era problema. Porque romper el sello romano traía una pena de muerte. Pues yo no sé qué estaban pensando ellas, qué iban a hacer, porque la piedra ahí iba a estar. Hola Joel, ¿cómo estás? A ver, le ayudan a Josefina a agarrar a Joel. Oiga, nunca había pensado esto, pero en realidad Jesús no tenía necesidad de que la piedra fuera removida para salir de ahí. ¿Había pensado usted en esto? ¿Será que Jesús tenía la necesidad de que la piedra se moviera? No. Pero yo no había pensado en esto. En sí, su cuerpo resucitado, vemos que Él entra y sale de lugares cerrados sin ninguna necesidad de que se le abran la puerta. Entra donde están los discípulos encerrados sin que le abran la puerta. Entonces aquí no tenía necesidad que la piedra fuera removida. Oiga, entonces, ¿por qué es que la piedra fue removida? Alguien me comentó esta semana, mientras estudiábamos este pasaje, me dijo, quizás la piedra fue removida para que las mujeres se dieran cuenta de que Jesús ya no estaba dentro. ¿Sí ven? No fue removida para que Jesús salga, sino para que las mujeres puedan tener esa percepción de que Jesús ya no está dentro. Porque si la piedra no hubiese sido movida, ellas no hubieran entrado. Aunque le hubieran rogado a los soldados y todo esto, ellas no hubieran podido entrar. Pero la piedra fue removida para que ellas tuvieran esa percepción. Esto es deslumbrante, pues recalca cuánto Dios se interesa por nosotros, sus hijos y sus hijas. ¿Sí? No tenía que haber sucedido, pero Dios se preocupa por nosotros. De hecho, Él removerá lo que sea necesario para que nosotros conozcamos cuánto Él nos piensa y cuánto Él nos ama. ¿Sí? ¿Saben que Dios los piensa? La Biblia dice que sus pensamientos para nosotros no tienen número y son buenos, son de prosperidad. Dios nos piensa, Dios nos ama. Las mujeres son sorprendidas por un ángel que les da las noticias que están llenas de vida. El ángel les dice esto: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz, pero no está aquí. Ha resucitado, tal y como lo había dicho. Oiga, estas mujeres son las primeras recipientes de tan gloriosa noticia. Jesús ha resucitado, cumpliendo así su promesa. Oiga, si Dios promete algo, Dios lo va a cumplir. Si usted ha recibido una promesa de parte de Dios, no se preocupe, que Dios nunca llega tarde y Él siempre llega a tiempo y su tiempo siempre es perfecto. Él cumple su palabra. A la misma
Estas mujeres son las primeras recipientes del mandato de ir. ¿Sí? Ellas son las primeras recipientes de la noticia de que Jesús ha resucitado, pero son también las primeras en escuchar, vayan. ¿Sí? En el mandato de ir y dar la noticia de la resurrección, aunque en su caso ellas deberían de ir a los propios discípulos. Nosotros los hombres a veces necesitamos que la mujer venga y nos diga qué tenemos que hacer. Digan amén, hermanos. David, diga otra vez más. Ahí está, para que vean que sí. Right, Roger? Yes, there you go. 100%. Si no, no le dan de comer colombiano ahora, comida colombiana. Oigan nada más. A ellas se les encarga recordar a los discípulos que tienen una cita divina en un lugar llamado Galilea. A pesar del temor de estas mujeres, porque estaban invadidas de temor, dice la Escritura, y están invadidas también de temor y de gozo por la noticia de la resurrección, pero parece que para asegurar que su misión sea hecha, que su misión se cumpla, Jesús mismo se les aparece y quiere descartar cualquier temor en ellas. Creo que eso les dio la seguridad suficiente para comunicar lo que el ángel ya les había dicho. Por lo menos los 11 discípulos obedecen. ¿Sí? El ángel ya le había dicho a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos. Y ellas ya iban, aunque con temor ya iban. Pero Jesús no espera hasta Galilea para encontrarse con ellas. Él va y se encuentra con ellas porque sabe que ellas necesitan descartar ese temor para poder ir con confianza, porque los hombres son bien cabezones y no les iban a hacer caso, porque en ese tiempo a la mujer la tenían por muy bajo y no valían su importancia para los hombres. Gracias que las cosas han cambiado. Pero no se pasen de mala mano también. Ahí va. Si no, voy a comenzar a citar a otros pasajes bíblicos y no vale la pena. Pero el ángel quiere asesorarse que ellas tengan el valor suficiente y la convicción suficiente para ir con estos varones y decirles, Jesús ha resucitado y quiere que vayan a Galilea. Oiga, es aquí donde nos encontramos en el relato que acabamos de leer. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, o se hicieron caso, fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Oiga, cuando lo vieron, le adoraron, pero mas algunos dudaron. Oiga, si yo hubiera sido el escritor de este libro, hubiera omitido la última parte, ¿no? Para que se queden bien y todos se miren estos discípulos, qué cosa, son superhombres. No tienen ni error, nada. No, nadie es así. Y me encanta que Mateo dice, mas algunos dudaron. Mateo quiere dejar bien claro, y aunque no nos da los pormenores de cómo los 11 discípulos recibieron las noticias, el hecho es de que ellos van a Galilea. ¿Sí? No sé si las mujeres los tuvieron que amarrar, llevarlos jalados. El hecho es de que llegan a Galilea. Me imagino ese camino, oigan nada más, me imagino ese camino largo, cansado, lleno de preguntas, lleno de expectativas y en realidad sin un rumbo exacto. ¿Ha viajado usted así? No, dice Patricia, no. Y da miedo eso. ¿Sí? Y los hombres no pueden viajar así tampoco, porque tienen GPS. Bueno, así le dicen a su mujer, ¿no?
Oiga, ¿dónde nos esperará Jesús? ¿Será que es al lado del lago? Quizás en un punto alto donde se pueda ver todo el mar de Galilea. ¿O será que es cerca de Capernaum, en la casa de Pedro? La cosa es que llegaron y cuando lo vieron, dice la Escritura, le adoraron. No sabemos quiénes ni cuántos, pero le adoraron. No sabemos si todos le adoraron. Mas algunos dudaron. Qué interesante que en el mismo evento y las mismas personas, un encuentro cause reacciones encontradas. ¿Les ha sucedido eso a ustedes? ¿Cómo es que Dios nos ha hecho que la misma situación, el mismo evento, nos cause reacciones encontradas? Qué interesante. Quiero proponer que algunos se postraban y adoraron, porque se dan cuenta de lo que están viendo es algo sobrenatural. ¿Escucharon? Quiero proponer que la razón por la que se postran y adoran es porque están viendo algo sobrenatural. No lo pueden, no pueden expresar, no pueden razonar qué es lo que es, o tal vez sí, pero no sé. Pero se postran porque esa es la única reacción. ¿Sí? No sé si reconocen a Jesús o no. Y quiero suponer, óigame bien, que los que dudan o están indecisos, de igual manera se dan cuenta de que esto no es normal, pero no saben si adorar o no. Hay personas de los dos tipos aquí. Hay quienes de aquí que al ver algo deslumbrante se van a postrar, van a adorar. Pero hay quienes que aunque vean algo deslumbrante, van a decir, un momentito, déjeme analizar, déjame ver. Julio diría, ¿qué tal si me mandas el plan de trabajo para ver cómo está todo? ¿Qué haría usted? Oiga, Jesús está ahí y parece que según las Escrituras no está tan cerca, está ahí. Y algunos al ver esto deslumbrante o al ver esta persona se postran y adoran, y otros dudan. La palabra es más, mejor traducida como hesitate, como que tenían indecisión. Creo que la mayoría respondería a esta pregunta en el afirmativo. Pues yo adoraría. ¿Sí? ¿Cuántos adorarían? Levanten la mano. O ya no, ¿verdad? Porque ya les... Pero varios, si no les hubiera dicho a la otra parte, todos hubieran levantado la mano. Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero ahora no, ahora ya están pensando un poquito diferente. Hay quienes que ni viendo el muertito nos persinamos. Yo creo que yo hubiera estado indeciso. O quizás yo, como Nancy dijo en el grupo de vida, yo ahí me quedo tirada. Ahí debería decir tirada. No dice tirada, dice tirara. Bueno, yo ahí me quedo tirada. Me alegra que Jesús no nos deja con la duda. Porque Él se acerca, Él dice, acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ven cómo es Jesús? Los ve cómo están reaccionando, y para no dejarlos con la duda, mejor me acerco para que vean que sí soy yo. Y no solo se acerca, sino Él les dice, toda la autoridad me es dada. Quiero proponer que es por esta razón que Jesús se acerca a sus discípulos. Primero, para afirmar su identidad a los discípulos. Y para demostrar que como siempre Él lo ha hecho, cuánto Él los ama.
pero sobre todo para ser Él quien como siempre toma la iniciativa y se acerca a los suyos. Muchos decimos, el día que yo vine a Cristo, cambió todo. Pero usted nunca vino a Cristo, en realidad Él siempre vino a usted. Solo que un día usted decidió abrir su corazón, pero Él siempre lo buscó. Oiga, pues no importa de qué tan lejos vengamos, si al estar frente a Jesús no nos acercamos. Hay personas que cruzan literalmente el mundo entero para ir y predicar el evangelio. Oiga, Cristian está en Turquía, pudiendo estar aquí bien contento en Rolling Hills, está en Turquía. Hay misioneros por todo el mundo, cruzan el mar completo, tierras completas, y usted y yo no cruzamos la calle para ir a adorar a Dios. Pero no importa de qué tan lejos vengamos, si al estar frente a Jesús no nos acercamos. Lo bueno es que Jesús se acerca, porque Él nos ama. Jesús conoce tanto a su rebaño. Él sabe que somos miedosos y que somos indecisos y que algunos de nosotros sin dudar adoramos todo lo que brilla. Jesús se acerca a ellos, les habla y les dice algo fundamental para su consuelo personal y para su afirmación como seguidores. Él les dice esto: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto es algo importantísimo. A simple vista, esto ha pasado por desapercibido en la mayoría de los estudios que he hecho yo personalmente de este pasaje. Alguien me preguntó en nuestro grupo de vida, dijo esto: ¿por qué tiene que decir Jesús que tiene toda la autoridad? ¿A poco antes no tenía autoridad? Porque hemos estado en ese mismo grupo, leímos todo el libro de Marcos y leímos el Evangelio y vimos cómo Jesús sacaba fuera a los demonios. Y la gente se quedaba y decía, qué autoridad tiene. Cuando Él enseñaba, te enseña con autoridad. Cuando hacía, hasta el mar y los vientos le obedecen. Y si alguien ha estudiado los evangelios, sabe que Jesús precisamente por eso es que lo admiraban, por su autoridad. Oiga, las aguas, los demonios, todos se sometían a su autoridad. Entonces, ¿qué de nuevo tiene estas noticias de que Jesús diga, toda autoridad me es dada? Quiero sugerir que aquí Jesús quiere que sus discípulos se percaten que si bien Él tenía autoridad antes, Nancy, sí tenía autoridad antes, ahora Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan que Satanás trató de impedir el ministerio de Jesús? Y le dijo, si te postrares y adorares, te daré la autoridad de todo este mundo. Pues ahora Jesús ya pagó el precio y Él tiene toda la autoridad, no solo aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Él tiene todo el poder. Como diciéndole a sus discípulos, muchachos, si tengo toda la autoridad, eso quiere decir que sí soy quien les dije ser. Soy el Hijo de Dios. El Padre y yo, uno somos. Quiero sugerir que los discípulos necesitaban escuchar esto por dos razones. Primero, para tener la certeza de quién está frente a ellos,
era Jesús y de hecho Dios. Porque estaban a punto de recibir también, número 2, el reto más grande de sus vidas. Jesús les dice, toda la autoridad me es dada. Quiero que recuerden que yo tengo todo el poder. Y si yo estoy contigo, me gusta un canto, que eso no está en mis notas, un himno muy antiguo, que dice, the little homies wanna be like me. Es un himno muy antiguo de un señor, un profeta que se llama, ¿cómo se llama este? Ice Cube. Dice, I'm the kind of G the little homies wanna be like. Jesús le está diciendo a ellos, si yo tengo todo el poder, si yo tengo toda la autoridad, it's okay that you hang out with me. Está bien que estés conmigo, I got your back. No te preocupes, yo tengo toda la autoridad. Así de que no importa quién venga contra ti, yo estoy contigo. Le dice entonces, muchachos, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. Oiga, una mejor traducción sería, y mientras van, discipular a todas las naciones. Mientras van, mientras caminan, mientras vives. While you do you. Mientras tú eres tú. Mientras vas, discipular a todas las naciones. Si se dan cuenta, el mandato de ir va vinculado con el hacer discípulos. No hay ir sin hacer discípulos. No hay vivir. Un cristiano no puede vivir si no tiene discípulos. Y la palabra dice, por sus frutos lo conocerán. Pero si no tienes discípulos, yo te conocen. Creo que Jesús entendía que sus discípulos, antes de ir, necesitaban la seguridad de quien los enviaba era nada más y nada menos que Dios. Quien me envía no es nada más y nada menos que Dios. Cuando a mí me llamaron para venir a trabajar acá en Rolling Hills como su pastor, yo dije no. ¿Qué voy a ir a hacer allá? Un montón de güeros, la iglesia está en la mera colina. ¿Quién va a llegar ahí? Esto nunca lo había dicho públicamente, así que si se va a quedar grabado, que quede bien grabado. Le dije, no. Covina, you were part of the team, right? Remember the questions I asked? Recuerda que entré yo y me preguntaron un montón de cosas y al final yo le dije, bueno, yo tengo preguntas. Y llegué con chanclas y playera para que me dijeran que no. Eddie estaba ahí. Y les dije, bueno, ¿por qué quieren tener una iglesia en español aquí? Les dije, ¿cuánta gente hay que va a venir a la iglesia? Me dijeron, no tenemos. Bueno, we kind of need people to have a church. Okay. Le dije, ¿y tienen familias que están interesadas? No. ¿Y tienen por lo menos un grupo de líderes han de tener? No. Y no les dije la palabra, ¿verdad? Pero dije, ¿y por qué quieren tener una iglesia en español? Me dijeron esto. La verdad, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es de que Dios habló a nuestro pastor y le dijo que él quiere ser adorado aquí en Rolling Hills en español. I don't know if you remember this, pero cuando dijeron eso, dije, okay, I can work with that. Con eso puedo trabajar. That's good enough for me. Si Dios dice, es suficiente. Si Jesús le dice, todo el poder, toda la autoridad me es dada,
y yo los envío a hacer esto, that should be good enough for us. Debería de ser suficiente motivación, debería de ser suficiente seguridad para decir, esto es algo que debo hacer. El que él tenía todo el poder, el que él estaría con ellos, teniendo esa certeza y aún después de recibir el poder del Espíritu Santo, oigan nomás. Vieron a Jesús, Jesús mismo les dijo, y después reciben el poder del Espíritu Santo. Al mismo Pedro le tomó más de 10 años poder predicar el Evangelio más allá de su nación judía. Porque aquí no dice vayan y prediquen a todos los judíos. Vayan y prediquen a todo Israel. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de las naciones. Pero si a Pedro le tomó 10 años y a los demás más todavía, porque cuando Pedro le predica a un soldado romano, a un tal Cornelio creo que era, un romano, un ciudadano romano, los discípulos lo interrogan y dicen, Pedro, ¿qué hiciste? ¿Por qué predicaste el evangelio de Jesús a este hombre? Oiga, no fue hasta después de que los discípulos vieron a un hombre llamado Pablo llevar con fervor el evangelio a las naciones, y aún así hicieron que Pablo viniera a Jerusalén y rindiera cuentas de lo que estaba haciendo. No fue hasta años después de que estos discípulos, forzados a salir de su comodidad, fueron a predicar llevando todo el evangelio a todo lugar. Oiga, Tomás dicen que llegó hasta la India. Otros llegaron hasta la misma capital del Imperio Romano. Otros parece que llegaron a Grecia, a Capadocia, a un Mateo, dice que murió en Etiopía. Estos 11 que al principio no agarraron la onda, juntos con Pablo, Bernabé y sus ayudantes, dice la Escritura que pusieron el mundo de cabeza. Y mientras van discipular a todas las naciones, yo no sé dónde te ha llevado el Señor, yo no sé cuál es el círculo de influencia que tú tienes, ya sea en Costco, ya sea en las naciones, ya sea donde tú estés. Oye, en el gimnasio, en la escuela, hazte voluntario, conoce gente, da a conocer que Cristo vive en ti. No sé si se han dado cuenta, pero el hilo constante en los 3 sermones es este: las naciones. Cuando Dios bendijo a Abraham, el padre de nuestra fe, le dijo que por medio de él bendeciría ¿a quién? A las naciones. La gran comisión en sí es Dios invitándonos a ser partícipes en su cumplimiento de esta gran promesa a Abraham. El problema de hoy en día es igual que en los primeros años del evangelio, de los primeros años de la iglesia. Los primeros discípulos, igual que nosotros igual que los primeros discípulos, nos hemos olvidado de nuestro cometido. El mandato que debemos seguir. O quizás el problema soy yo, como su líder espiritual, que no les he enseñado de cómo hacer esta labor. Pero si usted ha pasado por el discipulado de raíces, usted ya sabe cuán grande es el poder de su testimonio al transmitirlo. Si usted es parte de un grupo de vida, usted sabe que es un lugar de crecimiento y es un lugar donde usted puede llevar a un amigo que necesita escuchar la palabra. Si usted ha asistido a nuestra iglesia más de una vez, usted se va a dar cuenta que nuestro servicio no se acaba hasta que la comida no se acaba. Y eso es porque tenemos el cometido de conocerte a ti, de conocerle personalmente, para ver cómo nos podemos unir a lo que Dios está haciendo ya en su vida. Para nosotros en Rolling Hills Covenant Church en español, el compartir el evangelio
debe de llegar a ser no solo un cometido, no solo un compromiso, debe de llegar a ser un estilo de vida. RHC en español: vive evangelismo, vive discipulado, vive convivio, vive compartir. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Pero si usted aún dice, pero yo no puedo, no sé, yo no sirvo para eso. Esta semana, el jueves, estaré mandando una gran herramienta para cada uno de ustedes, donde usted podrá descubrir el estilo de evangelismo que Dios ya le ha dado, naturalmente dotado, para que usted pueda compartir las buenas nuevas. Y algunos ya lo han tomado, porque algunos pueden decir, pues yo no sé pensar y procesar todo eso para hablarle a la gente, pero sí puedes invitar a alguien. Otros les encanta tener amigos y esos amigos les puedes compartir. Eso se llama ser relacional. Hay otros que no me gustan tanto, pero son confrontacionales y le dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo esto y esto malo? Arrepiéntete o te vas al infierno. No sé cómo Dios lo ha dotado, pero este jueves, por favor, abran el email que les voy a mandar, porque ahí va a ir un cuestionario que usted lo puede llenar rapidito, toma 3-4 minutos y ahí mismo al terminar de llenarlo le va a dar su score, le va a decir, este tipo de evangelista eres tú. Y todos somos un tipo. Así de que abren ese email porque les voy a preguntar la próxima semana. 3 cositas y termino. Yo sé que ya están listos para ir a predicar el evangelio y comer pan con café. Los discípulos, al ver a Jesús, lo adoraron, ¿cierto? Pero unos dudaron. ¿Con cuál de los dos grupos te identificas? ¿Y por qué? Nada más piénselo. O quizás eres de los que adoraron y a la misma vez dudaron. A la misma vez estaban indecisos en su accionar. Óigame bien, lo importante es que al igual que estos 11, tú has llegado aquí donde Jesús está. No me imagino el valor que tomó para que estos 11 hicieran ese viaje desde Jerusalén a Galilea. Y no tampoco me quiero imaginar que tu llegada acá fue fácil. No sé cómo usted ha llegado a este lugar. Pero si estás aquí, ya sea adorando o con indecisión, lo importante es que estás aquí. Jesús se acercó a sus discípulos. No solo a los 11 que adoraban o a los que adoraban, sino también a los que dudaban, a los indecisos. Y usted podrá decir, pero aquí en RHC hay indecisos. Sí, yo los conozco, vienen a platicar conmigo todo el tiempo. Pero si estás aquí con indecisión, estás en el mejor lugar. Porque Jesús está acá y Él se está acercando a ti. Hoy Jesús se acerca a ti y de igual forma se presenta como poseedor de todo poder. ¿Hay algo que Jesús no puede hacer por ti? ¿Hay algo que sea más poderoso en ti que Él? ¿Hay problema, situación o circunstancia que te está apartando de Él más grande? ¿Por qué no presentas ante Él todas tus penas, todas tus dolencias, todas tus dudas? Él tiene todo el poder. Y si Él tiene todo el poder, no necesitamos a nadie más. Lo necesitamos a Él. Así de que si estás aquí y Él no es el Rey y Señor de tu corazón, no salgas de este lugar sin afirmar tus pasos con Cristo Jesús.
Jesús quiere que sepamos que Él está con nosotros, porque sabe que la jornada no es fácil. Y como dijo nuestro amigo Alex Lora, parece fácil, se ve muy fácil, pero es difícil en realidad. Esto no es fácil. Nadie está diciendo que venir a la iglesia, van a venir y todo va a ser color de rosa y van a caminar sobre las nubes y nada les va a pasar. Eso es mentira. El evangelio es para los valientes y los valientes arrebatan el reino de Dios. Pero Él le está diciendo a usted, yo mismo estoy con ustedes, para demostrar con seguridad que Él no nos deja solos y que Él nos dará la fuerza y el valor para llevar las buenas nuevas a las naciones. En medio de nuestra alabanza, es posible que dudemos. Es posible tener algún tipo de incomodidad. Que tengamos la confianza de que Jesús está aquí, es lo importante. Si estamos adorando y hay una indecisión, está bien. Pero con que tengas la confianza de que Él está acá, Él puede cambiar esa indecisión. Él puede cambiar ese dolor. Jesús está aquí, y si está aquí es porque Él nos capacita tanto para despojarnos de toda duda, como para llenarnos de valentía y compromiso, y para que compartamos su amor. Si estás aquí y tienes dudas sobre Dios, sobre la fe, no salgas sin hablar conmigo. O habla con Julio, con Adrián, con Libertad, con quien sea, con Kelly, habla con alguien. A todos quienes no han descubierto su estilo natural de evangelismo, esta es mi exhortación. Los exhorto a descubrir cómo es que Dios los ha dotado para compartir el evangelio. Llenen ese cuestionario que se los vamos a mandar. Por último, les recuerdo que nuestra labor recién comienza. Hay naciones por alcanzar y aquí, como en el reino de Dios, aún hay lugar. Que el Señor me los bendiga.